¿verdad? Vamos a leer Mateo 4:1. Allá hay lugar, pásale. Aquí está una silla adelante, si la quieren pasar para allá o se quieren sentar aquí, hermano. Los niños se pueden sentar en el pasto. Acá hay otro, acá hay otro. Ahí hay otros asientos. Acá hay otro asiento, hija. ¿Quieres sentar acá? O te quieres pasar la silla para allá, como quieras. Ah, ya lo llevaron allá. ¿Ya tienen Mateo 4:1? Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a darle gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor. Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida. Toma tu lugar en esta tarde. Que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Yo te pido en esta tarde, Señor, que cada corazón esté dispuesto y esté atento a tu voz. Padre, que seas tú tratando con nuestras vidas y que podamos, Señor, que a través de nuestros oídos espirituales podamos escuchar, Señor, en qué áreas de nuestra vida te estamos fallando, Padre. Y que en esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, nos des ese discernimiento, Padre, para entender tu palabra, para llevarla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que Jesús fue tentado, ¿verdad?, por Satanás en el desierto. Aunque fue tentado, Jesús permaneció sin pecado, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 4:15. Alguien busque para tenerlos ya a la mano. Primero de Corintios 10:13. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que hay tres áreas en las cuales Satanás atacó a Jesús. Y esas áreas también son muy comunes en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver tres áreas en las que nosotros somos tentados por Satanás. Hay que decirle por su nombre. Entonces dice, vamos a hablar de la tentación física, la tentación espiritual y de la tentación personal, ¿verdad? Son tres áreas. Dice que Satanás trató de convencer a Cristo que satisfaciera sus necesidades en forma incorrecta. Dice que parte del propósito de Jesús era ser ejemplo para la humanidad. En esta ocasión dice que Él muestra cómo resistir y vencer a Satanás. El diablo tienta a las personas como lo hizo con Jesús. ¿A través de qué creen ustedes? ¿A través de qué nos tienta Satanás? A través de nuestros deseos carnales. Porque a esta carne le gustan muchas cosas, ¿verdad? La alimentamos tanto esta carne que por ese lado nos llega. Dice, por ejemplo, dice que puede proponer a las personas que satisfagan sus deseos, pues por ejemplo, de fornicación, de adulterio, deseos sexuales. El adulterio dice, y en lugar de hacerlo a través de una relación con votos matrimoniales, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, para tener sexo, pues tiene que estar uno casado, porque ahora sí, de Satanás llegan esas áreas cuando uno no está casado. O por ejemplo los chavos ahorita, hay chavitas que ya a los 12, 13 años, ya son chavas que han experimentado, ¿pero qué? Porque no conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente están sin ese conocimiento. Y a veces cuando uno viene a Cristo dice, y si yo hubiera conocido antes no hubiera hecho tantas barbaridades. Pero por eso tenemos nosotros que aprender la palabra de Dios,
para poder hablar allá afuera, o aún hablarle a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que hablarle de estas tentaciones que el enemigo va a traer a su vida. Y sobre todo cuando ya son chavos que ya entienden de la palabra de Dios. Ya yo creo que un niño de 7 años, 8 años, ya entiende de lo que le estamos hablando. Si le hablamos a un niño de 2, 3 años, pues no va a entender. Pero ya un hijo de nosotros de 8 años, 9 años en adelante, ya pues, tiene que saber. Nosotros tenemos que tratar esos temas con nuestros hijos. Pedirle a Dios sabiduría, al Espíritu Santo, porque el diablo les va a llegar por esas áreas. Si a nosotros los grandes nos llegan, imagínense a nuestros hijos si no les hablamos lo que significa las tentaciones que el enemigo va a traer a su vida, como jóvenes, como adolescentes. Se nos hace fácil experimentar, queremos experimentar, ¿verdad? Pero sabemos que Satanás llega a través de esas áreas. Dice que en lugar de hacerlo a través de una relación con votos matrimoniales, puede tentar a las personas o también a robar, a mentir. Desde chiquitos a veces los enseñamos a mentir. Dile al abonero que no estoy. Y si están a veces en casa, o a veces los mismos hijos le dicen a uno, ¿y por qué me dices que mienta? Si tú dices que no es bueno mentir. Dicen que nuestros hijos son el reflejo de lo que son los padres. En la escuela siempre le dicen a uno, si su hijo dice groserías en la escuela, ¿en dónde las oye? En su casa. Entonces nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Es como el que le dice, no tomes, hijo, no fumes. ¿Pero por qué lo haces tú? ¿Por qué me pides que yo haga algo que tú haces? Y me dices que yo no lo haga. Entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el diablo va a llegar por esas áreas. O a veces en la escuela que se llevan un lápiz y tenemos que decirle, si ese lápiz no es tuyo, regrésaselo a la maestra. Porque ya de que empiezan, ay, me hallé este lápiz, no te lo hallaste, si era de algún compañero. Hay que enseñarlo a devolver las cosas, ¿verdad? Dice, puede tentar a las personas a robar, a mentir, a obtener bienes materiales que necesitan o desean. Una estrategia común de Satanás es tentar a las personas para satisfacer sus deseos de una manera egoísta, ¿verdad? Vamos a leer primero de Corintios 10:13. ¿Puede leerlo, hermano, en voz alta, por favor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel, ¿quién es? Dios. Fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, ¿verdad? Sino que dará también juntamente, dice, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si viene la tentación, si yo estoy fortalecida en la oración, va a venir la tentación, pero vas a estar fortalecido para decir no, no lo debo de hacer porque yo sé bien yo sé que eso no está bien, ¿verdad? Entonces, eso, grábense primero de Corintios 10:13. El Señor va a dar la salida juntamente con la tentación. Jesús usó las escrituras para vencer la tentación. En Mateo 4:4, Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, trayendo así a Dios al campo de batalla, Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Esto quiere decir que las personas no solamente debemos de vivir del pan o de nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Sino también dice sus necesidades espirituales. Esas deben de ser nuestras necesidades espirituales. Porque a veces nos afanamos en las necesidades materiales, cuando debemos más bien preocuparnos por las necesidades espirituales. Pues a veces le pedimos a Dios, cuando uno comienza en el Evangelio, a ver si no es cierto, ¿verdad? Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y es una para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que pedir también por las necesidades
necesidades de los demás, pero sobre todo nosotros por nuestras necesidades espirituales. Es pecaminoso el concentrarse en una sola necesidad y dejar a Dios fuera del asunto, ¿verdad? Porque nos enfocamos en nuestras necesidades y no estamos poniendo el enfoque en Cristo Jesús. Adán y Eva trataron de vivir solo de pan cuando transgredieron la ley. Dice, la ley de Dios para satisfacer uno de sus deseos. Eso habla en Génesis 3, luego lee en Génesis 3, capítulo 3. Dice que Adán también vivió solo de pan cuando quiso satisfacer una necesidad, desobedeciendo lo que Dios ya le había dicho. Dios ya le había dicho, ¿verdad?, que no debería de comer de ese fruto. Cuando le dijo que no deberían de comer de ese fruto, ¿qué hizo Adán? Desobedeció, ¿verdad? Dice, entonces, en general, vivir solo de pan es ser guiado por la naturaleza pecaminosa. Dice que Jesús no estaba dispuesto a dejar que sus deseos humanos o que las transgresiones de Satanás lo guiaran. Él no estaba dispuesto a seguir lo que Satanás le estaba diciendo. Cuando le dijo, dice que la guía de los cristianos debe de ser, ¿qué creen ustedes que debe de ser nuestra guía? La palabra de Dios. El Espíritu Santo debe ser nuestra guía, ¿verdad? Y no la de Satanás. Satanás no tiene que ser nuestra guía. Una vez escuchaba a una hermana que decía que se la pasaba escuchando la voz de Satanás. Y que se la pasaba escuchando la voz de Satanás y de Satanás. Le digo, pues qué raro, ¿por qué no oye la voz de Dios? Digo, ¿por qué nomás la de Satanás? Y digo, entonces, ¿por quién está siendo guiada? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Dice que hay siempre una forma correcta y una forma incorrecta de satisfacer las necesidades. Siempre va a haber una cosa buena o una cosa mala, una cosa positiva o una cosa negativa para obtener las cosas. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de saber cuál es la manera de obtener nuestras cosas, ¿verdad? Entonces dice, se vence al pecado cuando las necesidades humanas se satisfacen en las formas que le agradan a Dios. Tenemos algo, necesitamos algo, tenemos que orarle a Dios, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Si quiero un carro, ¿estará en la voluntad de tener un carro? No es malo querer tener un carro, Dios no lo puede dar, pero hay cosas más importantes que pedirle a Dios. Hay que pedir primero por la salvación de nuestra familia, de nuestros vecinos, preocuparnos por las necesidades de los demás. Y ya si Dios nos quiere dar un carro, pues gloria a Dios, que sea bienvenido. Una forma de vencer el pecado es a través de la abstinencia. Al negar los deseos del cuerpo, apaciguamos a la carne y renovamos el enfoque hacia Dios. ¿Qué dice que al negar qué? Dice que al negar los deseos del cuerpo, apaciguamos a la carne. Ahora sí que si la carne quiere algo, quieta carne. Te sometes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice, y renovamos el enfoque hacia Dios. Dice, le recuerda al cuerpo que Dios es el amo. Siempre que tenga una tentación, acuérdese, clámele al Señor. La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Y la carne se somete en el nombre de Jesús. Y mira, carne, no vas a poder más que mi Dios, ¿verdad? Porque Cristo debe estar en tu mente, en tu corazón y en todo tu cuerpo. Dice que le recuerda al cuerpo que Dios es el amo. Cuando nuestra carne se somete al Señor, ahora sí que nuestra mente le dice, mi cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. Dice que somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Pues hay que tener cuidado que le estamos metiendo a este templo, ¿verdad? Entonces, ahorita hablamos de la tentación, ¿qué? Física, la tentación física. Ahora vamos a hablar de la tentación espiritual. Dice, entonces el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Busquen Mateo 4, 5, 6 para que confirmen esto. Dice que a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a leer Mateo 4, 5, 6. ¿Sí alcanzan a ver ahí, ya que no hay luz ahí? Gloria a Dios. ¿Qué le damos? ¿Lectura? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Sí, qué tremendo, ¿da? Satanás se sabe las escrituras de pie a cabeza. Dice, cuando falla la tentación física, Satanás siempre va a tratar con la tentación espiritual. Cuando ve que no pudo en un área de su vida física, pues se va a venir a lo espiritual. ¿Y en qué manera puede atacarle en lo espiritual? Cuando viene el desánimo, cuando viene la tristeza, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras donde nos puede llegar. Dice, con Jesús Satanás dejó de hablar sobre pan y se puso a conversar sobre Dios. Satanás citó las escrituras y recordó a Jesús que la palabra de Dios dice que los ángeles lo cuidan. Jesús no discutió con Satanás el ministerio de los ángeles. Sin embargo, él no señaló que el diablo omitió las palabras importantes. Y estas palabras, pues sí, él cambió la Biblia ahí, ¿verdad? No le dijo, en todos tus caminos. No le dijo Satanás, ¿verdad? Que Dios iba a estar con él en todos sus caminos. Dice, cuando citó el Salmo 91:11, ¿alguien puede leer Salmo 91:11? 11 y 12. Nosotros también tenemos que ser sabios y contestar con el escrito está, con la palabra de Dios siempre, no contendiendo con nadie, sino escrito está, como mi Dios le contestó. Salmo 91. 11 y 12. Mas a tus ángeles manda cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios, dice, ¿verdad? Dice lo que le contestó ahí. Entonces dice, la respuesta de Cristo fue, escrito está. En Mateo 4:7, él le contestó con la escritura, escrito está. 4:7, ¿alguien lo tiene, Mateo? Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Escrito está, le dijo, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Equilibrando así una escritura con otra. El equilibrio es una buena lección para recordar los falsos profetas. Pueden enfatizar un versículo, pero pueden ignorar 10 versículos. La otra vez hablábamos de eso, ¿verdad? Cómo detectar a los falsos profetas. Dice, muestran el otro lado de la moneda. La Biblia es una espada de doble filo. Puede cortar en sentidos opuestos, ¿verdad? Y viene aquí una lista de versículos que contradicen esas ideas, que contrastan esas ideas. Dice en Mateo 7:13, luego lo leen. Mateo 7:13, 14. Luego protección, suplimiento, Hechos 8:1, Hebreos 10:32, 34, Santiago 1:1 y conquistadores y mártires en 8:36, 37. Entonces ahorita hablamos de la tentación. ¿De qué tentación hablamos ahorita? Espiritual, ¿verdad? Es muy importante que estemos alerta siempre. ¿Por dónde nos está llegando el otro? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos nosotros siendo tentados? Vamos a hablar de la tentación personal. Dice que el Salvador vino a establecer un reino espiritual en esta tierra. Y esta fue su razón para vivir y para morir. Satanás ofreció a Jesús un atajo. ¿Son buenos los atajos? No, ¿verdad? No son buenos los atajos. Son incorrectos. Nada de que me voy por aquí y llego más rápido. No, hay que irnos derechito con el Señor. Dice que Satanás ofreció a Jesús un atajo al tentarlo con un convenio. Y le ofreció una sociedad temporal con el mal para alcanzar los objetivos de Cristo.
de inmediato, solo un breve momento de reverencia al diablo y luego reinó eterno y se establecería rápidamente. Jesús se negó citando las Escrituras. Jesús dijo 3 veces que todos deben adorar y servir solo a Dios. Él no se inclinaría ante Satanás para evitar la cruz. La implicación para nosotros es nunca usar un método injusto para alcanzar un fin justo. Siempre tenemos que usar las cosas correctamente. Dice que para obtener algún método, dice que no debemos de ser injustos, sino alcanzarlo por lo justo. Muchos, como Sansón y Salomón, darían testimonio que es mejor andar en los caminos correctos de Dios que en las tretas torcidas de Satanás. Porque él, todo lo de él es chueco. Aparentemente por un momento te puede mostrar las cosas buenas, pero cuando tú quieras darle la espalda te vas a dar cuenta en dónde ha caído uno, ¿verdad? Existen muchas tentaciones físicas, espirituales y personales, y Jesús dio un buen ejemplo para vencerlas. Nosotros los cristianos debemos de resistir al diablo sometiéndonos ¿a quién? Sometiéndonos a Dios y apoyándonos en su verdad. Como resultado, el enemigo de nuestras almas huirá de nosotros. Santiago 4:7. ¿Quién tiene Santiago 4:7 para terminar? Someteos pues a Dios, ¿verdad? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero a veces nos cuesta trabajo también someternos a Dios, ¿verdad? Hay áreas en nuestras vidas que tenemos que someterlas a Dios y nos cuesta trabajo. Quizás porque traemos muchos años cargando eso y nos cuesta trabajo, pero tenemos que estarle pidiendo a Dios. Dios es bueno, gracias a Dios que Él nos cuida y nos protege. Cuando tenemos una relación con Dios, y aún así, Dios nos ha guardado de muchas tentaciones, de muchos peligros. Y Dios es bueno. Aunque a veces nosotros seamos rebeldes, desobedientes, andemos descarrilados, pero de alguna manera Dios usa todas las cosas para traernos hacia Él. Yo le decía a una persona que hablaba con ella ayer y me decía, es que yo no entiendo lo que Dios hace. Es que no se trata de que entiendas a Dios, se trata de que tú te rindas a Dios y que le digas, no puedo, en mis fuerzas yo no puedo. Dice la palabra de Dios que Él todo lo usa para bien. Por más doloroso que sea en tu vida, tienes que ver el plan y el propósito que Dios tiene en tu vida. Dije, todos hemos pasado muchos problemas, todos hemos tenido necesidades, pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, Dios toma cuidado de tus cosas, de lo que tú necesitas. Yo he aprendido con el tiempo de los años que ya no me importa tanto lo material. Como antes me afanaba por lo material y me afanaba y como que no avanzaba ni para adelante ni para atrás y se estanca uno cuando uno está pidiendo las cosas materiales a Dios. Tuve que entender que me tengo que someter a Dios y pedirle y decirle al Espíritu Santo, guíame a pedirle al Señor correctamente como tú quieres. Y a veces el enemigo viene y en lo espiritual, que quieres orar a veces y no puedes. No puedes orar, dices tú, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo entrar a la presencia de Dios? Hace rato, a mí en la tarde me pasó algo así, yo no podía meterme a orar, yo quería orar y no podía orar. Digo, ¿qué pasa? Y yo estaba sentada y yo le decía hace rato a la hermana Erika, a mí me duelen muchísimo mis rodillas. Le dije, y para postrarme no puedo. Pero a veces le dije, tengo que postrarme de rodillas cuando tengo esa lucha espiritual y no puedo entrar a la presencia de Dios, me postro. Y le digo, Señor, en tu nombre, y le dije, Espíritu Santo, aquí estoy, necesito de ti, necesito que tú me guíes. En cuanto todavía no terminaba, dije, Espíritu Santo, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y el Señor lo ministra a uno. Y Él es el que le da la fuerza y la fortaleza para vencer cualquier tentación. Y decirle a Satanás, ¿sabes qué? Escrito estás. Tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Tú no tienes parte ni suerte en mi familia. Y Él tiene que irse. Él no tiene parte ni suerte en tu cuerpo. Porque Jesús ya padeció tus enfermedades, tus dolencias, Él las llevó en la cruz.
Entonces no tenemos por qué estar enfermos. Yo le dije, Señor, tú ya padeciste todas mis dolencias. Tú te las llevaste cuando moriste en esa cruz y derramaste tu sangre preciosa por mi vida. Y lo único que tengo que hacer es rendirme a ti. Aquí estoy, Señor Jesús. Haz de mí lo que tú quieras. Porque mi vida ya no es mi vida, es tu vida. Yo te la entregué cuando te dije, Señor Jesús, entra a mi corazón. Y Él entró a reinar en mi corazón. Así está el Señor reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Y cuando venga el enemigo, dile, ¿sabes qué? Escrito está. Porque solo a mi Dios voy a adorar. Y solo a Él voy a servir. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero que se lleven esta palabra en su corazón.